Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión profundizaremos en el estudio de las ondas sísmicas, un fenómeno de gran relevancia. Analizaremos los principios físicos que rigen su propagación a través del interior de la Tierra y examinaremos su significativo impacto en nuestro entorno y sobre todo en la ingeniería. Empecemos pues. El estudio de ondas sísmicas es crucial para la ingeniería industrial en el Perú, permitiendo el diseño de infraestructuras resilientes y una gestión de riesgos efectiva. Dada la ubicación de nuestro país en el cinturón del fuego del Pacífico, este conocimiento nos resulta vital para la continuidad operativa y la protección de la vida humana, como a continuación vamos a ver en los próximos puntos. Ahora voy a hablar acerca de los objetivos del trabajo de investigación de ondas sísmicas. Tenemos que dividirlo en dos partes, un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general se va a basar en analizar el comportamiento de una onda sísmica aplicando el curso de Física 2 y tomando en cuenta factores como su propagación de estas zonas mecánicas, su velocidad, su interacción con diferentes medios y su utilidad para comprender fenómenos naturales, tales como un terremoto o un tsunami. Entre objetivos específicos tenemos tres. Clasificar las ondas según el tipo y dirección de propagación y medio de transmisión. Esto se va a encargar posteriormente mi compañero de explicarle cada uno de estos. Luego, tenemos que explicar el funcionamiento de instrumentos sismógrafos responsables de detección y registro de ondas sísmicas, debido a que son importantes, tal como el mismo texto lo dice, para su detección. Y vamos a relacionar las ondas sísmicas con fenómenos recurrentes que encontramos dentro de la naturaleza, tales como antes dicho maremotos o terremotos y tsunamis, y procesos geodinámicos internos dentro de la Tierra. ¿Cuál es el alcance, las limitaciones y justificación para el presente trabajo? Bueno, el alcance es analizar cómo se propagan las ondas sísmicas dentro de la Tierra y en su superficie. Se enfoca en los tipos de ondas, sus propiedades físicas y los fenómenos como reflexión, refracción y difracción. También explica cómo estos procesos afectan la intensidad del movimiento sísmico en distintas zonas, todo desde un enfoque físico sin tratar temas sociales ni económicos. Las limitaciones son no abordar predicciones de sismos, impactos sociales o económicos, ni estudios estadísticos o simulaciones avanzadas. Se limita a información teórica y publicada hasta ahora sin realizar experimentos ni mediciones de campo. Se justifica al comprender la propagación de las ondas sísmicas, ayuda a explicar por qué algunas zonas sufren más daño que otras. Este conocimiento es clave para mejorar la evaluación de riesgos y construir estructuras más seguras. La monografía busca facilitar el aprendizaje de estos conceptos para estudiantes y profesionales interesados en geofísica o ingeniería. Muy bien, hablemos ahora de la clasificación de las ondas sísmicas. Primero hablemos de las ondas de cuerpo, también conocidas como ondas internas. Son aquellas que viajan a través del interior de la Tierra, propagándose en múltiples direcciones desde el foco del terremoto o conocido como hipocentro. Estas ondas de cuerpo se subdividen en dos. La primera de ellas que vamos a ver son las ondas primarias, conocidas como las ondas P. Son las más rápidas entre las ondas sísmicas, alcanzando velocidades de 6 a 7 km por segundo en la corteza superior. Sus partículas vibran en la misma dirección que la propagación de la onda, generando un característico movimiento de empuje y tirón que nos alerta de un terremoto. Son cruciales porque pueden atravesar sólidos, líquidos y gases, siendo las únicas capaces de viajar desde el núcleo externo de la Tierra, lo que las convierte en las primeras en ser detectadas por sismógrafos. Que de hecho, más adelante también veremos qué son los sismógrafos, o qué detectan, o cómo lo hacen específicamente. Hablemos ahora de las ondas secundarias, o también ondas S. Vibran perpendicularmente a la dirección de propagación, haciéndolas más lentas que las ondas P mencionadas anteriormente. Su propagación está limitada a la rigidez del material para transmitir su movimiento de cizalla. A pesar de ser más lentas, son más destructivas que las ondas P, ya que generan mayores deformaciones en las estructuras debido a su tipo de movimiento giratorio. Ahora veremos el segundo tipo de ondas. Tenemos las ondas superficiales.
Estas se propagan a lo largo de la superficie de la Tierra, a diferencia de las internas, las cuales viajan por el interior de la Tierra. Estas también se subdividen en dos, y tenemos a las ondas Love, conocidas como las ondas L. Acá tenemos 3 puntos resaltantes de este tipo de ondas. Movimiento. Las partículas se mueven horizontalmente y perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Hablemos de su velocidad. Son más lentas que las ondas S, pero generalmente más rápidas que las ondas Rayleigh, que a continuación veremos. Su efecto. Son muy destructivas para las estructuras, causando el colapso de edificios al mover la base de forma lateral. Por último, veremos las ondas Rayleigh, las que mencioné hace poco, o también llamadas ondas R. Movimiento. Las partículas se mueven en una trayectoria elíptica retrógrada. Implican movimiento tanto verticales como horizontales. Hablemos de su velocidad. Son ondas sísmicas más lentas de todas. Su efecto. Son extremadamente destructivas, ya que provocan un movimiento de balanceo o rodadura en el suelo, levantando y saltando las estructuras y causando una gran cantidad de daño. Se podría decir que ellas son las principales causantes de las mayores pérdidas, tanto materiales como humanas, cuando se presenta un terremoto. Yo les voy a hablar sobre la preparación de ondas en medios elásticos. Primero empezamos con una pequeña introducción a las ondas sísmicas y la elasticidad terrestre. Las ondas sísmicas son ondas elásticas que viajan a través de la Tierra. No hay un desplazamiento neto de material, en cambio las partículas de la roca oscilan transmitiendo energía. La capacidad de la Tierra para preparar estas ondas se debe a dos propiedades clave de las rocas: la elasticidad, que es la capacidad de las rocas para deformarse bajo una fuerza y luego volver a su forma original, y la inercia, que es la resistencia de las partículas de roca a cambiar su estado de movimiento de reposo debido a su masa. La elasticidad de la Tierra no es uniforme, variando con la profundidad, composición, temperatura y presión, lo que afecta la velocidad y comportamiento de las ondas. Hablemos sobre unos parámetros clave de una onda. Empecemos con la longitud de onda, la distancia entre los puntos consecutivos en la misma fase de la onda. El periodo, que es el tiempo que tarda una partícula en completar una aceleración o un tiempo que tarda una onda en recorrer una longitud de onda. La frecuencia, el número de aceleraciones completas por unidad de tiempo. La amplitud, el desplazamiento máximo de una partícula desde su posición de equilibrio relacionado con la energía de la onda. La velocidad de propagación, la rapidez con la que la perturbación se mueve a través del medio, una propiedad del medio relacionada con la longitud de onda y la frecuencia. La velocidad de la onda es diferente de la velocidad de las partículas, que solo oscila. Y el siguiente punto, que es la velocidad de propagación y las propiedades del medio. La velocidad de una onda elástica depende fundamentalmente de dos propiedades del material. El modo elástico, una medida de la rigidez del material. Cuanto más rígido, más rápido se propagan las ondas. Para ondas longitudinales, ondas P o el sonido, se relaciona con el modo de compresibilidad K y el modo de sillazamiento G. Para ondas transversales, como las ondas S, se relaciona principalmente con el modo de sillazamiento. Los líquidos y gases no transmiten ondas transversales porque su modo de sillazamiento es casi cero. La densidad, que es la masa por unidad de volumen. Cuanto más denso es el material, manteniendo el mismo modo de elástico, más lenta es la propagación de las ondas. Y el último punto, que son los factores que afectan la propagación de las ondas sísmicas. La propagación sísmica está fuertemente influenciada por la compleja estructura terrestre. Algunos de estos puntos serían la heterogeneidad de la Tierra, y el último punto, que son factores que afectan la propagación de las ondas sísmicas. La propagación sísmica está fuertemente influenciada por la compleja estructura terrestre. Algunos de estos puntos son la heterogeneidad terrestre, que son las distintas capas que poseen propiedades variables. La velocidad de propagación generalmente aumenta con la profundidad debido al incremento de densidad y rigidez. Existen descontenedores claves donde la velocidad cambia drásticamente. La reflexión y reflexión. Las ondas cambian de dirección, reflexión según la ley de Snell, o rebotan, reflexión, al encontrar límites entre medios con diferentes propiedades, permitiendo ver el interior de la Tierra. Las zonas de sombras son áreas donde ciertas ondas sísmicas, especialmente S y algunas P, no se detectan debido a la reflexión y reflexión en el núcleo, lo que fue clave para reducir la liquidez del núcleo externo. La atenuación,
que las ondas pierden la energía a medida que se propagan por dispersión geométrica, la energía se distribuye sobre un frente de onda creciente, o absorción analítica, la energía se disipa en calor por fricción interna, siendo mayor en materiales blandos o fracturados. Bien, continuando con el marco teórico, el siguiente punto se trata sobre los sismógrafos y los sismogramas. Empezamos explicando qué es un sismógrafo. Bien, un sismógrafo es un instrumento geofísico altamente sensible y su objetivo va a ser poder registrar cualquier vibración o movimiento de la Tierra, ¿no?, generado mediante ondas sísmicas. Como observamos en la imagen, vamos a poder observar un tipo de sismógrafo, sí, porque hay diferentes tipos de sismógrafos. En este caso es el más utilizado y vamos a poder observar aquí que el sismógrafo, el sistema del sismógrafo tiene una masa suspendida, donde va a registrar y va a, en este caso ustedes ven observar rayitas negras. Estas rayitas negras se van a llamar sismogramas, que más adelante les explicaré más al detalle. Entonces se podría decir que los sismógrafos registran sismogramas. En este video observamos el funcionamiento de un sismógrafo y cómo se relaciona con los principios de la física. El principio de la inercia explica cómo la masa suspendida tiende a permanecer en reposo, generando sismogramas mediante movimientos sísmicos. Ahora hay sensores eléctricos y se da un registro digital, donde esto ya permite un análisis más detallado, ¿no?, de lo que es la amplitud, la frecuencia y la duración de las ondas sísmicas. El otro punto a tocar, y como mencioné al inicio, son los sismogramas. ¿Qué son sismogramas? Bueno, el sismograma es el registro, ya sea gráfico o digital, ¿no?, de los movimientos del suelo que han sido detectados por los sismógrafos. En la figura 2 observamos cómo se puede registrar la amplitud de la onda, el tiempo también que dura esas vibraciones. En la figura 3 podemos observar el tipo de onda, ¿no?, el tipo de ondas. Y aquí están, ondas superficiales que ya han sido explicados por mis compañeros ya hace unos minutos atrás, ¿no? Mediante la figura 2, la figura 3, que en resumen nos muestran detalladamente, ¿no?, la amplitud, la frecuencia, el tiempo de llegada de las ondas sísmicas, y esto hace que los geofísicos puedan inferir, ¿no?, la ubicación de los diferentes eventos sísmicos, que actualmente está siendo un tema muy importante por los diferentes sismos registrados en Perú actualmente. Y es muy importante poder tener este tipo de conocimientos, poder diferenciar qué es un sismógrafo, qué es un sismograma, para qué sirven, cómo funcionan. Y se podría concluir que un sismógrafo es un instrumento indispensable para poder registrar, ¿no?, cualquier tipo de movimiento, ya sea sísmico, etc. Y un sismograma es un registro vital, ¿no?, que nos permite a nosotros poder interpretar y comprender cualquier temblor, terremoto, cualquier movimiento o vibración que ocurre en la Tierra. Y esto hace también que nosotros podamos reducir, ¿no?, cualquier riesgo asociado a un fenómeno natural, etc. Ahora nos vamos para el apartado de aplicaciones, y usualmente cuando relacionamos una onda sísmica lo solemos relacionar con un efecto destructivo dentro de la corteza terrestre o en alguna infraestructura. Mas esto no es cierto. Una onda sísmica, si se aplica de manera correcta, tiene una amplia gama de aplicaciones. Tales pueden ser científicos o tecnológicos. Su estudio además nos va a permitir identificar futuros riesgos y desarrollar herramientas de prevención. Primero tenemos la ingeniería civil. Una onda sísmica en ingeniería civil nos va a permitir comprender de una mejor manera el subsuelo y evaluar su composición y estabilidad para posibles construcciones mediante una máquina que genere ondas sísmicas en el subsuelo y luego estas reboten a la corteza terrestre. Estas van a ser identificadas mediante un sensor, identificando si este es lo suficientemente estable o no.
Luego tenemos sistemas de alerta temprana. Las ondas sísmicas, en particular las ondas P, suelen viajar más rápido que las ondas S. Por ende, son las primeras en llegar y sentirse, pero estas no son tan destructivas como las ondas S. Por ende, mediante el uso de sensores, se va a poder dar un tiempo de preparación a la población antes que lleguen las ondas S, así disminuyendo pérdidas. La construcción, como hemos dicho, una onda sísmica nos va a permitir evaluar el subsuelo. En este caso, nos va a permitir la construcción de varias edificaciones, tales como túneles y presas. Y por último tenemos la sismología en reflexión, que es parecido a el caso de ingeniería civil, solo que en este caso no se va a permitir evaluar el subsuelo, sino lo que vamos a buscar es evaluar los recursos que se encuentran dentro de este, tales pueden ser como gas o petróleo, mediante la generación de ondas sísmicas mediante explosivos o algo menos agresivo como un sensor, como geofonos o hidrofonos, dependiendo dónde se esté evaluando. Ahora tenemos los fenómenos. Una onda sísmica va a recorrer diferentes tipos de suelos y de esta forma se va a comportar de manera diferente en cada uno de estos. En un suelo rocoso, la onda sísmica se atenúa, pero en un suelo blando se llega a amplificar, generando más daños. Ahora tenemos algunos fenómenos aquí presentes. Tenemos en primer lugar el terremoto, que es la liberación de energía repentina dentro del interior de la Tierra, lo cual se va a propagar en forma de onda sísmica a través de la corteza terrestre, que puede causar daños significativos en el subsuelo e infraestructura. El maremoto, que simplemente es un terremoto que ocurre debajo del mar, donde el desplazamiento brusco del agua va a generar grandes olas que se propagan a través del agua. Tenemos la amplificación, que es una onda sísmica que se da en un suelo menos compacto, lo que va a generar un aumento de la amplitud y provocando que el sismo sea más fuerte y las estructuras sufran más daño. Luego, la licuación o licuefacción, que se da en suelos saturados de agua, como zonas pantanosas, llanuras costeras o suelos debajo del nivel freático. Durante un sismo, su capacidad de soporte puede disminuir y puede llegar a convertirse como un líquido, de modo que las estructuras que se encuentren sobre este tipo de suelo van a colapsar, ya que el suelo no tiene la suficiente resistencia para soportarlas. Acá tenemos una imagen de una licuación. Luego, el deslizamiento y desprendimiento, y también el último, también conocido como derrumbes, surge por la causa de un terremoto en un suelo inestable, generando un deslizamiento repentino de los materiales que se encuentran en la cima de este. Los deslizamientos incluyen caídas de rocas y erosión, que generan destrucción a su paso. Por último, las conclusiones. Como primera conclusión tenemos, las ondas sísmicas son claves para entender cómo la Tierra por dentro y cómo se mueve. Al estudiar cómo estas ondas viajan y cambian de velocidad según el material que atraviesan, podemos crear mapas de subsuelo y, lo que es más importante, predecir y reducir los riesgos de terremotos. La siguiente conclusión es, la base de la sismología es el estudio de cómo las ondas sísmicas se mueven a través de la Tierra, que se comporta como un material elástico. Analizando los diferentes tipos de ondas, ondas P, ondas S y ondas superficiales, así como fenómenos como la reflexión y la atenuación, obtenemos información invaluable sobre el interior de nuestro planeta. Gracias a la instrumentación sísmica, este conocimiento no se queda solo en la teoría, tiene aplicaciones prácticas muy importantes en la planificación urbana, la exploración de recursos y la protección contra desastres naturales. Nuestra última conclusión es, más allá de la sismología, un impacto interdisciplinario. Los principios de la propagación de ondas sísmicas son fundamentales no solo para la sismología, sino también para otras disciplinas importantes como la geofísica, la ingeniería civil y la preparación ante desastres. Esto demuestra su gran relevancia interdisciplinaria para proteger a las sociedades y comprender mejor los fenómenos naturales.